Le damos muchas gracias al Señor por su amor, por su misericordia, porque una vez más el Señor nos ha permitido dar cumplimiento con lo que nos hemos prometido. Así que le damos gracias al Señor por ello, hermanos. Le damos muchas gracias a los hermanos que pudieron estar allí en el vivo. Le damos muchas gracias a la pastora Gilda, al hermano Jorgito, a la hermana Sonia, la hermana Yayi, que estuvieron trayendo las alabanzas, teniendo el fueguito encendido. Estemos orando para que en el día de mañana en la escuelita bíblica pueda ser de bendición también para los niños. Así que le damos gracias al Señor por ello. Teníamos en el día de hoy la parte de los Hechos de los Apóstoles, el primer discurso que va a dar el apóstol Pedro. Lo vamos a ir dividiendo, segmentando esta partecita, porque como es extensa, para poder traer en el tiempo que nos tomamos, para poder traer y ir rescatando así las partes y que nos vaya quedando en la memoria. Dios bendiga a la hermana Nelly. Qué lindo, hermanos queridos, llegue este momento donde recibimos las bendiciones de nuestros hermanos y bendecimos también a nuestros hermanos. El Señor bendiga el hogar de la hermana Nelly. La verdad que es hermoso poder llegar a esta hora, hermanos queridos, y que comencemos a recibir bendiciones de nuestro Dios, que comencemos a bendecir a nuestros hermanos, que comencemos a bendecir a nuestros seres queridos. Esto es maravilloso, así que le damos gracias al Señor por la oportunidad que el Señor nos da de poder bendecir. Así que muchas gracias al Señor por ello. Como la palabra del Señor dice, todo lo que respira alabe a Jehová, entonces, sabiendo que el Señor premia y recompensa la obediencia, vamos a estar alabando al Señor. Alcemos, hermanos, las manos caídas, los pasos en Cristo hemos de afirmar. Jesús hoy nos llama la paz y armonía, rencores pasado hemos de olvidar. Jesús hoy nos llama la paz y armonía, rencores pasado hemos de olvidar. Unido a la cruz siempre hemos de estar. Jesús nos limpió ya de culpa y pesar. Delante del Padre que es nuestro abogado, rencores pasado hemos de olvidar. Delante del Padre que es nuestro abogado, rencores pasado hemos de olvidar. El fiero enemigo quiere dividirnos, porque muy poco tiempo le queda que obrar. Más bien pues, hermanos, seamos unidos, rencores pasado hemos de olvidar. Más bien pues, hermanos, seamos unidos, rencores pasado hemos de olvidar. De Cristo a las puertas está su venida, viniendo muy pronto sus hijos a buscar. La llama del gozo esté siempre encendida, rencores pasado hemos de olvidar. La llama
llama del gozo esté siempre encendida, rencores pasados hemos de olvidar. De fieles cristianos demos santo ejemplo, y nada perturbe nuestro caminar, porque ya estamos en los últimos tiempos, rencores pasados hemos de olvidar, porque ya estamos en los últimos tiempos, rencores pasados hemos de olvidar. Hoy nuestros delitos a Dios confesemos, viniendo a sus plantas las cargas dejar, y así la corona de vida obtendremos, rencores pasados hemos de olvidar, y así la corona de vida obtendremos, rencores pasados hemos de olvidar. Le damos gracias al Señor. Nos estaba bendiciendo la pastora Zulma, nos estaba bendiciendo la hermana Nelly, nos estaba bendiciendo la hermana Sonia, la hermana Mimi. Vamos a ver si puedo buscar las bendiciones que impartían cada una de ellas. La pastora Zulma: santo eres, tan bueno, Señor, maravilloso Dios de Israel, bendice a tu pueblo, Señor, a todos los oyentes y a vos, querido hermanito y pastor. Dios te dé doble porción de bendición. Amén. Recibo esas bendiciones que imparte la hermana, la pastora Zulma. La hermana Mimi, Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente. Estamos en familia, sea bendecida la familia de Mimi, allí con Nazareno también. Sean ellos llenos de su gracia. También la hermana Sonia nos bendice, Dios lo bendiga, pastor, juntamente con todos los oyentes. El hermano Jorgito, bendiciones, pastor Osvaldo y oyentes, amén. La hermana Nelly, Dios te bendice, pastor, a ti y a todos los oyentes. Aprendemos todos los días más de la palabra del Señor. La hermana Ada, buenas noches en casa de mi nuera Julie, escuchando, tomando mate, y le mandamos bendiciones a todos junto a Delphi. El Señor bendiga a la secretaria que tenían esta mañana. La hermana Ada con la hermana Julie, estaba ahí Delphi de secretaria. Dios les bendiga muy grandemente. Qué lindo, hermanos queridos, hacer participar a los niños en las cosas del Señor. No quedan sin retribución. Esto es lindo, no quedan sin retribución todos aquellos que trabajan en la viña del Señor. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor en esta noche, que lo que tenemos para ver es la primera prédica que hace el apóstol Pedro. Como es extensa, la vamos a ir dividiendo, la vamos a ir segmentando para poder ir reteniendo mejor lo que tiene el apóstol para decir en esta primera su prédica, en esta obediencia al Señor de ir, predicar el evangelio y hacer discípulos. Y vamos a ver cómo le va al apóstol en esta primera prédica. Vamos a tomar la primera parte de esa primera prédica en el día de hoy, que es desde el verso 14, del capítulo 2, del verso 14 al verso 21. Así que si quiere ir buscando allí la palabra del Señor para seguir la prédica que hace el apóstol Pedro, allí lo vamos a estar leyendo y le vamos a estar dando lectura. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén,
esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, y sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta allí es donde vamos a estar leyendo en esta hora, así que le damos gracias al Señor. Dios bendiga a la hermana Yayi, ella también nos bendice. Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente. Amén. Hermano querido, fijémonos cómo el Espíritu Santo cambia a la persona. Este Pedro que tuvo temor de la turba, este Pedro que tuvo temor estando en la casa del sacerdote, este Pedro que negaba al Señor Jesús ante una esclava, que negaba al Señor Jesús cuando se estaba calentando entre otros hombres, ahora en el templo donde estaban la guardia de los sacerdotes que se llamaban los alguaciles, donde estaban allí los fariseos, donde estaban los saduceos, donde estaban los doctores de la ley, donde estaba el gran sumo sacerdote y todos los sacerdotes. Cuando Pedro oye que le dicen que están borrachos, el grupo de 120, cuando le dicen que están borrachos, ahí Pedro toma ese liderazgo que va a comenzar a ejercer en un grupo de apóstoles y le dice el apóstol Pedro, Lucas lo relata, que poniéndose en pie con los 11, los demás grupos que componían los 120 quedaron sentados, como dice la palabra, alzó la voz diciendo, varones judíos, un llamado de atención. Alzó la voz en el templo. Aquel que se había acobardado ante una sierva, ahora en el templo ante todos alzó la voz. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo nos transforma el Espíritu Santo, hermanos queridos? Aquel que había sido temeroso y que temía por su vida, ahora no se preocupó tanto por su vida como por defender a aquellos que se habían dicho que estaban borrachos. Dios nos prepare y podamos defender de la misma manera, con el mismo ahínco a nuestros hermanos en el Señor. Podamos defenderlos así como Pedro. Pedro podría haber ignorado esas palabras porque total él sabía que no eran verdades. Pero sin embargo, no permitió que trataran a sus hermanos, a sus consiervos, aquellos que habían recibido el poder y la virtud del Espíritu Santo, que los tratara de borrachos. Así que ahí, alzando la voz en el templo, dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. No les preguntó si querían que le explicara o no. Oíd mis palabras. Qué lindo, hermano querido. Qué lindo es ver cómo cambió este hombre al recibir allí la virtud, la promesa del Padre que había dicho el Señor Jesús. ¿Cómo cambió?
Y ahora, ¿cómo podía hablar sin temor? ¿Cómo podía testificar sin temor? ¿Cómo pudo salir a defender a sus hermanos sin temor? ¿Cómo pudo defender a todos aquellos que él había visto que el Espíritu había descendido sobre ellos y se les habían aparecido lenguas repartidas como de fuego? ¿Cómo él pudo salir ahora, sacar por ellos la voz y decir: Dios bendiga al hermano Mario, el hermano Mario nos bendice, Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente, amén? ¿Cómo pudo él salir a defenderlos a ellos? Él podría haber ignorado las palabras porque el gozo de haber sido lleno del Espíritu Santo estaba en él. Pero cuando le dijeron que los hermanos estaban borrachos, llenos de mosto, él salió ahí a defenderlo. Y tal ahínco puso en la defensa, tan férrea fue la defensa que hizo, que mandó que todos lo oyeran. Dios bendiga a la hermana Nancy, el Señor llene de su gracia, y Dios bendiga a la hermana Nancy. Hermanos queridos, acá podemos ver cómo él allí se pone de pie con los 11 y va a defender a aquellos que son sus consiervos, va a defender a aquellos que fueron investidos del poder de lo alto, va a defender a aquellos que él vio que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Esto no era borrachera para Pedro, esto no era para dejarlo pasar para Pedro, esto ahí Pedro salió, habló y mandó que todos los oyeran, y a todos los que habitan en Jerusalén esto sea notorio, y oíd mis palabras. Bendito sea el nombre del Señor. Oíd mis palabras. A ver, ustedes que ignoraban el suceso, ustedes que no sabían qué es lo que había acontecido, bueno, oigan mis palabras, dice el apóstol Pedro. Yo lo voy a explicar por qué esto hablan así. ¿Por qué ellos glorifican a Dios en diferentes idiomas? ¿Por qué ellos dan testimonio de Dios en diferentes idiomas? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para con ellos? Oíd, le dice el apóstol Pedro. Esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Bendito sea el nombre del Señor. Serían como las 9 de la mañana. Él le dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Hermano, ¿y cómo sería la gracia y la unción y el poder y la virtud con la que Pedro hablaba? Que no se acercó ninguno de los sacerdotes, ninguno de los escribas, ninguno de los doctores de la ley a decirle: cállate, Pedro, vos que sabés de la palabra del Señor. Vos sos un simple pescador y no conocés de la palabra del Señor. Nadie se acercó a decirle, porque la virtud y el poder del Dios Altísimo obraba y hablaba a través del apóstol Pedro. El Señor le había dicho: no os preocupéis lo que van a decir, porque el Espíritu Santo hablará por ustedes. Y aquí lo vemos, hermano querido. Dios bendiga a la hermana Isabel Sepúlveda. El Señor la llene de su gracia. Acá vemos lo que el apóstol Pedro le dice. Esto es lo que dijo el profeta Joel. La hermana Isabel nos bendice. Buenas noches, pastor Osvaldo. Que Dios le bendiga grandemente y a los oyentes de igual manera. Amén. Amén, hermana querida. Recibimos la bendición de la hermana Isabel desde allí, desde Chile. Hermano querido, acá él les dice que fue lo dicho por el profeta Joel. Y esto implica, hermano, el comienzo de los postreros días en la historia de la humanidad. Le da inicio a los postreros días de la humanidad. Así que es de tener cuidado, es de prestar atención, porque habla lo que el profeta Joel dice y el apóstol lo trae aquí a la memoria. Joel capítulo 2 del verso 28 en adelante. Dice: y en los postreros días, dice Dios, bendito sea el nombre del Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Gloria a Dios. ¿O no conoce a alguien que ha hablado, ha profetizado, ha bendecido? El Señor le ha llenado del Espíritu Santo, ha traído mensaje. ¿No es maravilloso saber que el Señor obra y habla de esa manera, hermano querido? Ahora eso marca el principio de los postreros días.
Es lindo, hermanos, como la palabra del Señor nos enseña, como la palabra del Señor nos adoctrina. Acá él dijo, en los postreros días, dice Dios, esto no era lo que le podía parecer a uno o a otro, era lo que Dios declaraba. La hermana Nancy nos dice, Dios lo bendiga, pastor y hermanos, y a cada oyente bendiciones. Amén, recibimos las bendiciones también de la hermana Nancy. La hermana Ada nos dice desde Villa Mercedes, recibimos con gozo junto a mi nuera las bendiciones de la hermana Isabel Sepúlveda. Amén, gloria a Dios. Hermano querido, vemos acá entonces como el apóstol Pedro, con el poder y la virtud del Espíritu Santo, puede dar testimonio allí en el templo, hermano. Allí donde ellos habían juzgado que el Señor no era el Mesías, ahora el apóstol Pedro está hablando allí en el templo. No se está escondiendo de nadie, está declarándole a todos, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Ahora le está hablando y le está declarando que lo que el Señor tiene, las sazones, los tiempos que le habían preguntado, ahora comienza la sazón de los postreros días. Eso es lo que el apóstol Pedro le está diciendo. Dios bendiga a la hermana Yamile, Dios bendiga a Claudio, el hogar de ellos sean bendecidos. Buenas noches, pastor, Dios lo bendiga su vida y su familia y a cada oyente. Amén. Recibimos las bendiciones de la hermana Yami y de Claudio, sea bendecido el hogar de ellos. Hermano querido, el apóstol Pedro, ante todo ello le dice en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, gloria a Dios. Qué privilegio, hermano querido. Antes no era para todos esta gracia. Antes que el Señor hiciera el sacrificio en la cruz del Calvario, quitando el pecado del mundo, no podía venir a habitar aquí el Espíritu Santo, donde estaba todo lleno de pecado. Pero cuando el Señor Jesús, derramando la sangre en la cruz del Calvario, que quitó el pecado de su vida y de mi vida y vino a morar dentro de mí, entonces se puede manifestar con toda libertad de espíritu dentro de su vida. Lo puede hacer porque el pecado fue quitado allí en la cruz del Calvario para todo aquel que cree, a todo aquel que es nacido de nuevo, como el apóstol Pablo enseña y como el Señor Jesús le dijo a Nicodemo. Vemos entonces, hermano querido, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Gloria a Dios. En el Señor no se jubila nadie, hermano querido. Por anciano que sea, el Señor le da la tarea de soñar, de revelar, de interpretar. Por anciano que sea, hermano querido. En el Señor no hay jubilación que valga. Es trabajar y trabajar y trabajar en la viña del Señor. Hacer que el talento rinda los frutos que el Señor tiene. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La hermana Isabel nos dice, te quiero mucho, hermana Ada, muchas gracias, gloria al Rey, bendito sea el nombre del Señor. Hermano querido, dice la palabra del Señor, que los ancianos soñarán sueños, y fíjese en lo lindo, hermano, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, gloria a Dios. Estamos en el tiempo en que el Señor quiere, hermanos queridos, derramar el Espíritu sobre toda carne. Estamos en el tiempo donde Dios quiere que los hijos y las hijas profeticen. Estamos en el tiempo en que el Señor quiere que los jóvenes vean visiones. Estamos en el tiempo en que el Señor quiere que los ancianos tengan sueños, hermano querido. Estamos en ese tiempo. Ahora nos toca a cada uno de nosotros ordenarnos de esa manera para que nuestros hijos y nuestras hijas profeticen. Deben estar en el camino del Señor. Gloria al Rey. Por eso es que debemos traerle al camino del Señor, buscarles en oración para que lleguen, para que se cumpla la bendita voluntad de Dios. La hermana Ada le dice a la hermana Isabel, yo también, hermana Isabel, y sabe Dios que digo la verdad, amén.
Hermano querido, entonces, como vemos, el propósito del Señor es bendecir su vida, pero no como un oyente más, sino como un participante activo de la gracia que Dios da a través del Espíritu Santo. Hay ministerio para todos, hermanos queridos, para todos el Señor tiene tarea en su viña. Para todos el Señor le tiene tarea honrosa, porque toda tarea que Dios da es para honrarnos a cada uno de nosotros, hermanos queridos. Para todos, sin excepción. El Señor no le va a preguntar cuánto sabe, porque no lo trae a su camino por lo que usted sabe, sino que lo trae al camino del Señor a ver cuánto usted es obediente a la palabra del Señor. La obediencia a Dios es mucho más que la sabiduría que el hombre puede tener. La obediencia a Dios es mucho más que el poder que el hombre puede tener. La obediencia a Dios es mucho más beneficiosa para el hombre que todo lo que el hombre puede adquirir en esta tierra. Obedeciendo al Señor vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Aleluya. Acá el apóstol Pedro da testimonio de ello en esta primera parte, hermano querido, de las sazones de los tiempos, cuando tiene que cumplirse que el Espíritu sea derramado, que los hijos y las hijas profeticen, que los jóvenes vean visiones, que los ancianos sueñen los sueños de parte del Señor. Tiene que cumplirse, hermano querido, y se va a cumplir porque es la voluntad de Dios y porque es el testimonio que el apóstol Pedro dio en la casa de Dios. El Señor Jesús habló y dijo: la casa de mi Padre será llamada casa de oración. Y en esa casa el apóstol Pedro dio este testimonio tan veraz y tan vivo que hasta el día de hoy se sigue manifestando y que hasta el día de hoy seguimos teniendo soñadores, seguimos teniendo aquellos que profetizan, hasta el día de hoy tenemos aquellos que ven visiones, hermano querido. Gloria al Rey que vive para siempre. Y es maravilloso, porque esto es lo que el Señor quiere, hermano querido. Esto no es el capricho de un hombre, no es el capricho de una mujer. Esta es la voluntad del eterno y soberano Dios, que dijo que los postreros días se iban a conocer porque Él iba a derramar del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Por eso, cuando entendemos de la palabra del Señor, hermanos queridos, en esta primera parte de los postreros días, en esta primera parte que nosotros estamos viviendo de los postreros días, nosotros estamos viviendo en el principio de los postreros días, el principio. La hermana Mimi nos dice: querido pastor, le pido oración por mi vida, que me tengo que hacer una ecografía debajo de las costillas izquierdas para ver que no sea un tumor. Gracias, querido pastor. Amén. Amén, hermano querido. Estemos entonces todos allí trabajando en la viña del Señor en oración por la hermana Mimi y ese estudio que se tiene que hacer. Hermano, vemos entonces cómo la palabra del Señor se cumple estando nosotros en estos comienzos de los postreros días, donde el Espíritu Santo del Señor sigue obrando. El final de los postreros días es lo que marca del verso 19 en adelante. Ese es el final. Dios bendiga a la hermana Génesis. Dios te bendiga en gran manera, pastor. Amén, Génesis. Recibo esas bendiciones en el nombre del Señor. Los postreros días, la última parte de los postreros días, es lo que dice del verso 19 en adelante. Hay alguien que lo va a vivir, hay alguien que lo va a testimoniar, hay alguien que va a decir: esto está escrito en la palabra del Señor y esto fue anunciado por Joel y fue certificado por Pedro, y yo estoy viendo el cumplimiento de esta palabra, así como nosotros estamos viendo lo que dice del verso 17 y 18. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. A otros le tocará decir lo que dice el 19 y el 20 y el 21, o tal vez nos toque a nosotros también, si el Señor quiere que comiencen esos postreros días en estos tiempos. Por eso, hermano querido, cuando vemos
como el apóstol fue cambiando esa personalidad de hombre temeroso, ahora delante de todos, y los llama y les manda que presten atención, porque le va a declarar una verdad tan grande y tan linda para la humanidad como no hubo antes anunciada. Que cada uno de nosotros podamos ser templo del Espíritu Santo, que cada uno de nosotros podamos recibir de la plenitud de aquel que nos amó y que quiere que su Espíritu more en nosotros. Y eso es lo que declara el apóstol Pedro. Y le dice: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Esto sea notorio. Eso fue notorio para ellos, pero lo maravilloso para nosotros es que el Espíritu fue derramado en ese día. Y el Espíritu ha venido a mi vida y ha venido a su vida. Y eso es lo notorio. Y eso es lo que nos hace alabar, glorificar, bendecir al Señor. Y eso es lo que nos hace querer amar a Dios por sobre todas las cosas. Alabar y bendecir su nombre por sobre todas las cosas. Eso es lo lindo, hermano querido. Hemos llegado al tiempo que tenemos preparado para ello, hermano. Así que le damos gracias al Señor por esta partecita. Seguiremos el día de mañana. Seguiremos también con lo que el Señor nos tiene del verso 22 en adelante. Para mi Rey que vive sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia, hermano. Cumpliendo la voluntad del Señor, ahora vamos a ser obedientes a la palabra del Señor y así podamos ver cómo el Señor bendice a su pueblo, como Él tiene marcado allí en el libro de Números del capítulo 22 en adelante. Y decimos, capítulo 6, verso 22 es lo que vamos a estar diciendo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Que Dios nos bendiga, querido hermano. El Señor nos llene de su gracia. Y seguiremos mañana a las 21 con la partecita de los versos que siguen a esta primera parte. Con sus ilusiones se terminará. El cielo y la tierra pasan, pero su palabra permanecerá. Debes recordar que Él murió en la cruz por brindarte amor, te libró del mal, te dio con su luz a vida eterna. ¡Gloria a Dios!